Yo voy a hablar de la verdad ausente de la filosofía, la historia viviente. Y voy a empezar leyendo un poema de Emily Dickinson, que Emily Dickinson en el siglo XIX, en los Estados Unidos, dedicó a Susan Dickinson. Y dice este poema: el sentido de ese párrafo, la palabra hecha carne. ¿Tendría él la más leve noción el que lo espetó ayer? Se hizo carne y habitó entre nosotras. Una palabra hecha carne es rara y temblorosamente compartida, tampoco luego quizá relatada. Pero si no me he equivocado yo, cada una de nosotras ha probado, con éxtasis de disimulo, la mismísima comida disputada a nuestra fuerza específica. Una palabra que respira claramente no tiene el poder de morir. Cohesiva como el espíritu, podría expirar si él. Se hizo carne y habitó entre nosotras, podría ser condescendencia, como esta aquiescencia de lengua, esta amada filología. Hasta aquí Emily Dickinson. Es difícil de entender en una primera lectura, pero se va quedando. Bueno. Gracias. La historia, dicen los historiadores, busca la verdad, lo que verdaderamente aconteció. Busca la verdad con la ideología, la objetividad y el método crítico. Tan críticas se pusieron la verdad y la historiografía en la segunda mitad del siglo XX que muchos concluyeron que la objetividad no existe. ¿Se deduce de ello que la historia de los historiadores no es verdad? Las mujeres estamos ausentes de la historia con mayúscula y de las clases de historia. Hemos dicho las historiadoras. ¿Quién ha dicho que la ideología es también mi aventura?, escribió Carla Lonzi en los años 70 del siglo XX. Y añadió: aventura e ideología son incompatibles. Mi aventura soy yo. Hasta ahí Carla Lonzi. ¿Es mi aventura la verdad de las mujeres? ¿Está ausente de la historia la propia aventura? ¿Está ausente de la historia la verdad de las mujeres? ¿Puede haber verdad en la historia y en la política si la verdad de las mujeres está ausente? Vosotros buscáis, nosotras encontramos, le dijo una beguina del siglo XIII a un escolástico. Ellos desconfían, nosotras confiamos. Las mujeres no somos, por lo general, nihilistas. La nada tiende a ser, para nosotras, un pasaje a algo otro, un vacío interior que consiente y accede al hallazgo y al encuentro. Una nueva concepción de la claridad, una atención a las formas discontinuas de la luz y del tiempo, se abre camino ya, aún dentro de la llamada psicología de lo profundo, y así también en la fenomenología de Husserl. Ambas carecen de una última exploración metafísica. Una metafísica experimental que sin pretensiones de totalidad haga posible la experiencia humana ha de estar al nacer, escribió María Zambrano en 1989. Este párrafo es de ella. Hoy, en las noticias que transmiten los medios de comunicación, hay muchos relatos de experiencias femeninas y masculinas que buscan y no encuentran su última exploración metafísica. Por ejemplo, el sorprendente suicidio de una parte menor pero creciente de los hombres que asesinan a sus esposas o exesposas, parejas o exparejas.
Lo hacen después de haber cometido el crimen, no antes, como sería lógico y consecuente, además de deseable, si su quitarse la vida fuera fruto de la desesperación, siendo la desesperación la causa que humanamente mejor puede explicar un suicidio. Conservo vivo el recuerdo del impacto que causó en mí y en el aula entera, hace unos 15 años, durante una clase de la asignatura a la diferencia sexual en la historia en la Universidad de Barcelona, la voz nítida de una alumna jovencísima que mientras intentábamos poner en palabras lo sentido ante uno de los primeros sucesos de este tipo al menos en España, exclamó: «Se podría haber suicidado antes». Fue un ejemplo exquisito de la verdad de las mujeres. Atravesando impertérrita toda fabulación e incluso toda piedad aparente, vistió de palabras lo que era, dejando intacto lo estremecedor del desnudo. El estremecimiento es aquí político, exige sentido nuevo, política de lo simbólico. El marido o exmarido que se suicida después y, por desgracia, no antes de haber matado a su mujer o a su mujer y a sus hijos y hasta al perro de estas, como ha pasado hace poco en España, acusa y a su modo brutal denuncia la ausencia en nuestra cultura filosófica actual de una metafísica de la experiencia que le ayude a reconocer la verdad de las mujeres, a valorarla y a dejarse guiar por ella. Me pregunto si no acusa y denuncia a ese hombre desgraciado la ausencia en su experiencia de vida del alma, de sagrado y divino, de ejercicios de encarnación, como escribió, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, de una última exploración metafísica, como decía María Zambrano, de pensamiento de la experiencia. ¿Necesita carne y presencia la metafísica? ¿Descubre el hombre suicida al cometer el delito que su delito es real, que la ausencia de su mujer, sus hijas, sus hijos y demás seres vivos que acaba de asesinar es una ausencia irreversible, cuerpos presentes definitivamente sin alma? Descubre en cierta manera el alma y que tampoco él puede vivir sin ella, ni sin su vida del alma, ni sin las almas de su vida. Otro ejemplo candente ahora es el de la violación y el incesto. De pronto, lo que había sido desde la fundación del patriarcado un derecho implícito del hombre ha hecho agua, lo cual no quiere decir que las violaciones hayan dejado de existir, ni tampoco que hayan existido siempre en todas partes, sino que las muchas que desafortunadamente sigue habiendo, las vivimos todas y cada una como una injusticia y exigimos que desaparezcan ya, con sus perpetradores y reincidentes. La necesidad de una última exploración metafísica de este delito ha nacido de la constatación de que el Estado de Derecho se está estrellando precisamente aquí, en la violación y el incesto, contra el final del patriarcado. Final del patriarcado traído al mundo por las feministas y otras muchas mujeres del siglo XX. Se trata de un delito que desborda al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque está en sus cimientos, que son sus leyes, y está en sus cimientos como derecho masculino implícito. La miseria simbólica, que es miseria de sentido, de las diatribas jurídicas y políticas, de política segunda, porque la política primera, que es la política de las mujeres, lo tiene claro, sobre el consentimiento y la resistencia o no de la mujer violada, delatan tanto la resistencia del hombre a perder ese derecho como la grandeza de la revolución femenina y feminista del siglo XX, que exige que la violencia contra las mujeres
se vuelva impensable también para los hombres. No por el derecho, sino por lo pensable. Es impensable para nosotras que sea impensable, que llegue a ser impensable también para ellos. La violación y el incesto hieren profundamente el alma de la mujer cuando es violada. Dejan su alma inerte, en suspenso, sintaxis rota, sentir prohibido, simbólico inasible. De ahí la necesidad hoy de una última exploración metafísica que oriente la recuperación vital de quien la ha sufrido, así como las concepciones de los medios para erradicarla de la cabeza y de los genitales de los hombres. Ha de ser un proceso directo, no intervenido por el derecho. También parecen buscar su última exploración metafísica las manifestaciones masivas femeninas, secundadas por hombres no patriarcales, que han estallado sin mucha organización durante el último año, particularmente yo las conozco en Europa, pero sé por la prensa y por las redes que también aquí en América, han estallado sin mucha organización durante el último año para expresar el rechazo generalmente sentido hacia la violencia masculina contra las mujeres. Y muchas veces, como en Madrid, han sido una fiesta, que parece una contradicción, y no, una fiesta que mostraba en chicas muy jóvenes la felicidad de ser mujer, no la miseria. La felicidad de ser mujer es así como vivimos y como queremos vivir, no como víctimas. El núcleo de la metafísica es la verdad de la vida del alma. Yo no hablo de metafísica aristotélica porque ni la conozco, por suerte ya lo habréis notado. El núcleo de la metafísica, diría, es la verdad de la vida del alma. Pero el alma está ausente de las ciencias, de las ideologías, de las investigaciones positivistas, de las investigaciones sociales. También cuando la llaman psique, en griego, para fijar mejor la distancia. La cultura griega clásica, que es la que decía psique para alma, desoyó la verdad de las mujeres, la clásica, no la preclásica, como veremos luego. Desoyó la verdad de las mujeres, usurpándola y tergiversándola según su conveniencia. Cito a María Zambrano otra vez. La historia, dice, es una forma de objetividad y, por tanto, de desprendimiento de la vida. Es ya una cierta muerte, como lo es toda forma de objetividad. Y sigue, la mujer la ha rehusado o no puede alcanzarla. Ella, la mujer, parece vivir identificándose con la realidad más misteriosa y reacia a ser declarada por el logos en cualquiera de sus formas. Y sigue María Zambrano, que escribió mucho de sus principales obras aquí en México, en Morelia, Filosofía y Poesía, y luego aquí, en Ciudad de México, porque ella fue una filósofa española exiliada en los años 30 del siglo XX. Y sigue ella, vida misteriosa de las entrañas que se consume sin alcanzar la objetividad. Y concluye una idea que a mí me interesa mucho aquí ahora. Dice, la vida de la mujer es la vida del alma. Y lo escribe aquí en América en 1944. Y me pregunto yo, ¿será la revolución metafísica pendiente, la de la verdad de las mujeres y de la vida del alma, la que anunció Emily Dickinson, la poeta del siglo XIX, lengua inglesa, que he citado al principio, la que ella anunció como una revolución de emplazamiento? Y dice en su poema 839, dice, incumplida, se refiere a la revolución de emplazamiento, y dice, incumplida para la observación, incompleta para el ojo, pero para la fe una revolución de emplazamiento. Y sigue, contra nosotras los soles se apagan, a nuestro opuesto nuevos horizontes
ellos embellecen afrontándonos con noche. Es el poema 839. ¿Cómo hacer nosotras hoy, cuando los soles se apagan, una revolución de emplazamiento de la filosofía, de la historia, de la política? ¿Puede entrar en la política la fe, como dice ella, para la fe una revolución de emplazamiento? Y yo me pregunto, ¿puede entrar en la política la fe sin que la fe se convierta en una ideología más? El cristianismo es o el catolicismo más bien, ¿no? Una ideología más. ¿Puede ser la fe una práctica de apertura del conocimiento a la verdad de las mujeres y de la vida del alma? Yo decía antes, vosotros buscáis, nosotras encontramos. Para encontrar hay que tener fe femenina, no fe ideológica, sino fe con minúscula. En la historia de Europa, lo que ha hecho conocimiento no ha sido siempre lo que ha llegado a ser declarado por el Logos en cualquiera de sus formas, ni mucho menos, como decía María Zambrano. Ha hecho conocimiento la visión que contiene en sí también el Logos, cuando la visión accede a la escritura. Fue el caso, por ejemplo, de la inigualable pensadora, compositora, profeta, abadesa, siempre visionaria Hildegarda de Bingen, que vivió en el siglo XII, un siglo de mucha libertad femenina, aunque hoy nos choque porque estamos acostumbradas y acostumbrados a los tópicos de la Edad Oscura. Pero la oscuridad es muy creativa y la penumbra también. La oscuridad que no crea es muy masculina. La oscuridad, la penumbra que crean es muy femenina en nuestra historia y seguro que también en la historia de la América anterior a la conquista española. La visión fue desde su infancia para Hildegarda su vía de acceso al conocimiento, a la palabra razonada, a la palabra sentida y a la acción. La escritura, en lo que ésta tiene de medida de lo decible en el tiempo, de entre lo que fluye del exceso femenino, Hildegarda la alcanzó en la relación dual de confianza con otra mujer. Una mujer mucho más joven que ella, mucho más erudita que ella, que se llamaba Ricarda von Stade. En relación con Ricarda von Stade, escribió Hildegarda a los 43 años su primer libro, titulado precisamente Conoce los caminos y subtitulado Libros de visiones y revelaciones. Son unas revelaciones preciosas que también manda Miniar, dice cómo se han de pintar con ese fondo de minio con el que se pintaba, se hacían miniaturas en el siglo XII. Es una obra que entendemos ahora con dificultad porque nuestra cultura moderna y posmoderna ha perdido el sentido de la alegoría. Pero, aún así, no podemos dejar de admirar. Cuando la leemos, aunque la entendemos a medias, cuando miramos esas imágenes preciosas que también entendemos a medias. En tiempos de Hildegarda, la visión y la revelación eran las vías más autorizadas de conocimiento y de acceso a la verdad. Como supo ver en el siglo XX la gran artista Margarete von Trotta cuando dio el nombre de visión a su película sobre la vida de Hildegarda de Bingen, una película de 2009 que se llama así, Visión, vida de Hildegarda de Bingen. A mediados del siglo XIII, sin embargo, la escolástica sustituyó, no sin violencia, a la visión y la revelación como vías de acceso al conocimiento. La universidad típica es heredera de la escolástica, la escuela, la escolástica. Así, la erudición y el pensamiento del pensamiento ganaron la batalla por lo simbólico a la visión, a la revelación y al pensamiento de la experiencia.
Santo Tomás de Aquino, que os sonará al menos de oídas, a lo mejor no habéis leído nunca, pero sí de segunda mano, el gran escolástico, el escolástico por antonomasia, no se suele decir, pero hay que decir aquí que no tuvo visiones. Él no escribió sus grandes tochos, sus grandes volúmenes como resultado de una visión, no. Pero le ocurrió que cuando ya era mayor, yendo a un concilio de Lyon, se cayó del caballo, y se cayó literalmente del caballo, porque uno se puede caer, un hombre se suele caer alegóricamente del caballo, como San Pablo, y se cae del caballo de la ideología en la que estaba montado, es lo que quiere decir. En cambio, Santo Tomás de mayor pues se cayó de verdad, pero con unas consecuencias que ahora veréis muy importantes para el conocimiento, aunque nadie lo dice o casi nadie lo dice, que se cayó del caballo y quedó herido de gravedad. Lo llevaron sus compañeros al monasterio dominico más cercano y allí, estando enfermo, tuvo una visión. Ante la insistencia de sus compañeros, los monjes, de que escribiera algo mientras estaba en su convento, porque imaginad que esto daba mucho prestigio al convento, aquí escribió Santo Tomás, ¿no? Entonces él compuso un comentario al Cantar de los Cantares, que es el poema de amor más importante de la tradición bíblica. Y declaró que todo lo que había escrito antes, esas voluminosas obras lógicas antivisionarias, porque fue un terrible antivisionario contra las beguinas, y declaró que todo lo que había escrito antes de esa visión, dice él, era paja, por tanto no tenía valor. No se ha transmitido, no se transmite en la educación universitaria, pero es verdad, y yo se lo he oído a una historiadora italiana de la ciencia y muy conocedora de Santo Tomás, que se llama Michela Pereira. Se lo he oído en Duoda, en este centro de investigación en el estudio de mujeres de la Universidad de Barcelona, que citaba Clara al presentarme. La escolástica que él fundó fue una gran pérdida para la cultura europea y occidental, aunque no una pérdida definitiva. Las mujeres estamos siempre ahí, pase lo que pase, siempre, con nuestras tradiciones, nuestras maneras. La visión y la revelación como vía de conocimiento pasaron a ser una ausencia de la poderosa cultura cristiana eclesiástica. Una ausencia, pero la ausencia existe. No es un vacío, es una existencia en la ausencia. Desapareció o pasó mejor a ser una ausencia como había ocurrido en la Grecia patriarcal clásica con la Medusa y sus sentires concomitantes de la visión. Si alguna vez os interesa la Medusa, esta figura muy femenina, que era la más bella de todas, pero ahora pasa a ser un monstruo, ¿no? Representaba los sentires concomitantes con la visión. O sea que ahí encontraréis genealogía si os interesa el conocimiento femenino. La vida del alma tuvo que buscarse entonces, a partir de mediados del siglo XIII, otros refugios para ser dicha, para ser incrementada, para ser reconocida. ¿Qué es la visión? La visión es una idea atravesada por el sentir. Un sentir padecido por cualquiera de los 5 sentidos que tiene el ser humano, no solo el ojo. Es decir, la visión no pasa por la razón ni tampoco es irracional. Es una visión, la visión, decía, es una idea atravesada por el sentir, una idea que se junta en el cuerpo con el propio sentir, un sentir que una mujer reconoce como algo nuevo en su vida, que no lo había tenido antes. Por eso dice, de pronto he tenido una visión. A Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, la visión que la llevaría a ser una genia de la política y de la escritura de la vida del alma, le llegó por el oído, según.
Le llegó por el oído cuando Dios le susurró en uno de ellos y le dijo en un momento muy traumático de su vida, porque la Inquisición estaba en los talones siempre, el Tribunal de la Inquisición y la persecución de Teresa, de la visión, estaba siempre en los talones de la escritura de Teresa. Dios le susurró en un oído y le dice una frase famosa: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Estaban quemando y prohibiendo los libros que a ella le gustaban, los libros espirituales, y entonces ella recibe esta visión que dice: te daré libro vivo. Un libro vivo no se puede quemar. Si está vivo, tiene agua y no se quema. Visión e idea comparten como sustantivos la misma etimología y raíz indoeuropea. Constituyen lo que la beguina teóloga Margarita Porete, quemada en una plaza de París por un tribunal de la Inquisición en marzo de 1310, llamó en su Espejo de las Almas Simples, una obra preciosa, lo llamó la divina ciencia o ciencia divina. Esa es para ella la visión. A la condena de esta obra, juzgada ortodoxa por 3 teólogos a finales del siglo XIII, contribuyó precisamente el triunfo de la escolástica, universitaria y masculina sobre la visión, eminentemente femenina y dispersa por las casas, capillas, escuelas y pueblos y ciudades. Para entender bien esto hay que recordar que el cristianismo y la Iglesia no son lo mismo, aunque todo lo que llamamos propiamente Iglesia sea o pretenda ser cristiano. Es muy importante, parece una tontería, pero no lo es. No confundáis el cristianismo con la Iglesia. El cristianismo es una cosa que accede a la visión. La Iglesia es una institución de poder. Y las dos cosas han convivido conflictivamente en toda la historia de Europa y de Occidente. ¿De qué Dios estamos hablando al hablar de ciencia divina, como decía Margarita Porete, de visión, de acceder al conocimiento por la visión? Tan cristianas eran Hildegarda de Bingen, Margarita Porete, Sor Juana Inés de la Cruz, como Santo Tomás de Aquino y los miembros de los tribunales de la Inquisición. Pero en su idea y su vivencia personal de Dios hubo discrepancias profundas. Discrepancias que tendieron a corresponderse con el sentido libre de la diferencia sexual sin determinismo alguno. Es decir, la visión coincide más con el ser mujer, el cristianismo coincide más con el ser mujer, la Iglesia coincide más históricamente con el ser hombre, sin determinismo alguno. Sin determinismo alguno, lo repito por tercera vez. La teología cristiana, inventada y predicada por un profeta palestino, Jesús de Nazaret, no solo bebió de la tradición bíblica judía, sino también y mucho de las religiones mediterráneas prepatriarcales. Y aquí veréis dónde entra lo que nos interesa a nosotras. La Biblia judía es profundamente patriarcal, como percibe cualquiera que se acerque honestamente a su lectura. Jesús de Nazaret, en cambio, que es ya para la que no se acuerda ahora el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, en cambio, amó intensamente a las mujeres, especialmente a su madre María de Nazaret, la Virgen que, aunque se nos olvide, es virgen y madre porque lo concibió sin coito, es decir, sin hombre, sin heterosexualidad. También a María Magdalena, a María Salomé, a Marta y a otras menos famosas como la Samaritana, la Hemorroísa o la Verónica, que lo retrató con su pañuelo, con su tocado. Por eso, por el amor a las mujeres y a su madre que sintió Jesús de Nazaret durante toda su vida conocida, en el cristianismo conviven desde los orígenes y hasta ahora 2 ideas y 2 vivencias de Dios: Dios Padre y Dios Amor. El primero, abreviando, es el de la escolástica. El segundo, el de la visión y la revelación. Dios Amor va con la visión y con la revelación. Dios Padre no. Dios Padre es el que manda, prohíbe, etc. Es el de la escolástica. Y sobre todo el cristianismo, que fue una religión que llamamos sincrética porque cogía de todo lo que pillaba,
cogía, lo hacía suyo, lo transformaba, lo incorporaba, por eso le llamamos una religión sincrética. El cristianismo, sobre todo, adoptó de las religiones prepatriarcales mediterráneas su principal dogma y misterio sobre Dios, que no lo explicamos nunca o casi nunca. La Trinidad. La Trinidad, el principal dogma cristiano, viene de las religiones mediterráneas prepatriarcales. Es una usurpación y una transformación, y así lo ha estudiado en los últimos 20 años el feminismo, sobre todo desde la antropología cultural, también desde la teología, desde la historia. La Trinidad es un dogma milenario femenino conocido desde el Neolítico, explicativo de la gran diosa o diosa madre. Es decir, la gran diosa o diosa madre se refugia en la Trinidad transformada y se refugia en esa idea de Dios como amor que está desde los orígenes del cristianismo, no como padre, sino como amor. Originalmente, y ateniéndose a la experiencia viva de la procreación humana, la Trinidad era, antes de la implantación del patriarcado cristiano, una Trinidad femenina. Se llama las tres madres. Las tres madres con mayúscula. ¿Quiénes son las tres madres? La abuela, la madre y la hija. Las tres juntas componían la divinidad máxima, una divinidad que está en el tres. Y diréis, ¿y por qué está en el tres? ¿Por qué no basta con una? Porque el tres incorpora la relación. El ser humano es un ser que habla, y habla porque hay alguien que escuche, y alguien que interviene, alguien que tercia. Por tanto, no es un Dios monolítico que es un poste, sino que la relación está incorporada en la cúspide de la teología, y la relación es un valor político femenino, antes y hoy. El cristianismo truncó la genealogía de las tres madres, sustituyendo a la hija por el hijo, un paso necesario para coincidir con el monoteísmo judío patriarcal, que sin embargo no le valió al Cristo histórico para ser reconocido como el Mesías que el pueblo judío esperaba. Su religión, no obstante, prosperó, y prosperó probablemente porque triunfó entre mujeres libres. Esto se puede documentar muy bien en la Europa altomedieval, en la Europa más antigua. Son las reinas germánicas también las que insisten en la conversión de sus pueblos al cristianismo, porque algo femenino de la Gran Madre, de la Trinidad femenina, reconocen en esa religión. Es una religión que les favorece de varias maneras, que yo ahora no puedo explicar, pero que están ahí si queréis hablar luego. Mujeres libres que reconocieron y reconocen la sustancia femenina del cristianismo detrás y debajo de la misoginia jerárquica de las iglesias. Todavía hoy, cuando el Papa emprende una campaña global contra la pena de muerte, por loable que sea, una mujer siente que su Trinidad está siendo malversada. ¿Por qué? Porque la competencia simbólica sobre el cuerpo es de ella. Es de la madre, la abuela, la hija, y no del hombre ni del padre, santo o no. Hay un orden simbólico y es de la madre. La verdad de las mujeres está prendida del irrompible hilo de oro que trenza la genealogía femenina y materna de las tres madres, abuela, madre e hija. Su sede, la sede de la verdad de las mujeres, son las entrañas. Así las llama María Zambrano. Entrañas que Hildegarda de Bingen llamó vísceras del alma. Víscera animae en latín. Las entrañas coinciden y no coinciden con las vísceras. Un intestino no es entrañable. Lo vuelve entrañable la conexión con el ánimo. Vísceras y ánimo constituyen un alma, el alma del cuerpo, como le ha llamado Luisa Muraro en un libro contra la maternidad, contra la venta y alquiler de úteros,
que ha publicado en Italia hace un par de años y que está traducido al castellano. El alma del cuerpo. Por tanto, vísceras y ánimo constituyen un alma, el alma del cuerpo, en delicada y frágil unión. Entre las entrañas está el deseo de verdad, no las antinomias del pensamiento. Decía Simone Weil en 1943, la verdad son los pensamientos que surgen en el espíritu de una criatura pensante y deseosa, única, total y exclusivamente de la verdad. Esto una mujer lo entiende, no de las antinomias del pensamiento. Por tanto, la verdad de las mujeres surge del deseo de verdad, no del peso de los argumentos. Hildegarda de Bingen sostuvo que el alma es sexuada. Por ejemplo, una miniatura de las que ilustran el texto de una visión de Liber Scidias o libro de Revelaciones, pinta en femenino el alma exhalada por una mujer al morir. El cuerpo femenino contiene las entrañas completas, ya que posee matriz o útero. ¿Son incompletas las entrañas masculinas? No, son distintas. Como son distintas, no desiguales, sus almas. La disparidad, que no es sinónimo de desigualdad, y este es un pensamiento fundamental de la práctica de la diferencia, la disparidad, que no es sinónimo de desigualdad, la disparidad es una riqueza de la sexuación humana. No conozco investigaciones sobre la conexión entre la matriz y el sentir, pero sé por experiencia que existe y que es una conexión íntima. El orgasmo matricial, por ejemplo, lo muestra, como lo muestran por oposición las histerectomías superfluas de la medicina patriarcal. La histerectomía tiene algo que ver con el conocimiento femenino. Al revés, claro, o sea, te la quitan para que se rompan conexiones que la propia medicina científica reconoce que se pierden. Por eso, la verdad de las mujeres no es abstracta, sino encarnada. Es entrañable, es una palabra muy bonita que tenemos muy en particular en castellano. En otras lenguas es muy difícil de traducir esto. A la vez se deja abstraer. Se deja abstraer, por ejemplo, en la pintura abstracta, fundada por una mujer, Hilma af Klint. Se deja abstraer cuando el abstraer no es objetivo, sino medio de expresión del exceso femenino que traspasa límites por el aire, sin romperlos. Lo mismo ocurre entre mujeres con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la visión y la revelación hacen simbólico, hacen sentido nuevo, inaudito, nunca oído, hacen simbólico de la madre u orden simbólico de la madre. Las entrañas y su sentir están ausentes de la filosofía, de la historia y de la política fundadas en el racionalismo griego y europeo. Algo parecido ocurre con la verdad de las mujeres. Hay que reconocer, sin embargo, que aún estando ausentes, no han dejado nunca de estar presentes. ¿Vale? Ni las entrañas, ni la verdad de las mujeres, ni la vida del alma. María Zambrano reconoció su ausencia-presencia en fragmentos impactantes y discontinuos de su obra. Por ejemplo, en Para una historia de la piedad, escrito en los años 40 en América, en Cuba, él lo reconoce cuando dice, y la cito, todo aquello que puede ser objeto de conocimiento, todo lo que puede ser pensado o sometido a experiencia, todo lo que puede ser querido o calculado, es sentido previamente de alguna manera. Y sigue. El sentir, pues, nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas. Diríase que las demás las tenemos, mientras que el sentir lo somos.
Y concluye: así, el signo supremo de veracidad, de verdad viva, ha sido siempre el sentir. La fuente última de legitimidad de cuanto el hombre dice, hace o piensa. Hasta aquí María. María hablaba en masculino. Todavía hoy oigo mujeres una mujer que le dice a la otra: nosotros creemos que mañana lloverá. Pues no, se dice nosotras creemos que mañana lloverá. Esto viene del mismo proceso que estoy describiendo, de la pérdida de femenino libre, de ausencia de la verdad de las mujeres, de la cultura con poder, de la cultura universitaria, de la cultura del masculino entendido como un masculino genérico que no existe, como un genérico universal que no existe. María lo hacía, yo se lo pregunté a mi madre una vez cuando era muy mayor, que también fue a la universidad un poco más tarde que María, o más o menos, no sé, era más joven mi madre, pero María estuvo enferma, perdió un año, no sé. Y me dijo: será porque si no, no les harían ningún caso. Una respuesta tan sencilla como esta, pero tan dramática políticamente. También Simone Weil habla muchas veces en femenino para referirse a sí misma. Ahora ya no lo hacemos, incluso para referirse a sí misma. No solo, como hace María aquí, que lo hace para referirse a mujeres y hombres. Ahora, sin embargo, una vez terminado el patriarcado, muchas mujeres y cada vez más hombres queremos conocer y descifrar esa presencia en la ausencia de la verdad de las mujeres. Ahora sabemos, por ejemplo, que el templo griego más celebrado por el conocimiento masculino, el de Apolo en Delfos, fue en realidad un templo usurpado violentamente en el siglo VIII a.C. por el patriarcado a la gran diosa de la tierra, la de la Trinidad femenina de las tres madres. Neus Calvo Escamilla, que es una profesora de secundaria en España, yo no la conozco personalmente, he leído su trabajo, es especialista en Grecia. Neus Calvo Escamilla ha descubierto con las fuentes textuales y arqueológicas de siempre, pero sometiéndolas a una hermenéutica femenina libre que no tiene nada que ver con la de siempre, ha descubierto que el templo de Delfos era desde el Neolítico un importantísimo lugar de culto a la diosa madre y de oráculo de pitonisas, adivinadoras y sibilas, de cuyas entrañas brotaban las respuestas proféticas a través de los vapores emitidos por una grieta nunca hallada en el terreno, porque sería la vulva, probablemente la de la propia diosa. Es muy divertido cómo los arqueólogos han buscado esta grieta, porque está en los textos, una grieta por la que salía la verdad y nunca la encontraban. Han excavado todo alrededor, pero nunca la encontraban. No ya la llegaron a encontrar y había una preocupación. El hombre es a veces muy metonímico, el hombre es a veces un poco alegórico, ¿no? Su conocimiento, por lo menos. En el mismo frontispicio, y yo me avergüenzo porque estaba allí de muy joven, de 15 o 16 años, y no he visto nada, estaba muy imbuida de cultura griega. Mi padre y mi madre eran catedráticos de griego, con lo cual estaba muy imbuida de esa cultura y no vi nada, lo que voy a decir ahora. En el mismo frontispicio del templo de Delfos, en el que tantos sabios han leído, repetido y encomiado el conócete a ti mismo, el gnosis autón del patriarcado, Neus Calvo Escamilla ha observado la existencia de una letra mayúscula, la E o épsilon griega, de los tres trazos en medio, clic, en medio tres trazos, a donde ahora ponemos uno, letra que indica que desde tiempo inmemorial, que está grabada allí a la derecha, el templo pertenecía a la gran diosa. Y eso se sabe por los textos de autores clásicos griegos, que eso pertenecía a la gran diosa, pero no que estuviera allí, nunca lo dicen. ¿Vale? Ha identificado la E de los tres trazos en medio con lo que Marilla Gimbutas llamó triple línea, asociada al agua, a formas serpentinas y a la boca de la diosa. Asocia también la E de Delfos con ideogramas en forma de peine, como el del disco de Festos en Creta, peine de tres púas, que de nuevo
es atributo y símbolo de la gran diosa, la diosa de las tres madres. El peine que desenreda los hilos de la realidad, el peine que ayuda a la tejedora a apretar los hilos en el tapiz, el peine de la diosa, el peine con el que se peina la diosa Gea. El número 3 remite en nuestra cultura a muchas cosas, desde terciar en una conversación, deshaciendo la antinomia típica del racionalismo patriarcal, hasta los ciclos del tiempo, de la agricultura y de la vida humana. Pero, sobre todo, yo añado, remite a las tres madres de la genealogía femenina, materna o Trinidad femenina. Es decir, al auténtico templo de Delfos, el prepatriarcal, se acudía para oír la verdad de las mujeres, la verdad de las entrañas y oírla de la boca de la diosa madre y del alma. La lengua oracular siguió transmitiendo la verdad de las mujeres, no obstante la imposición del patriarcado clásico griego y la usurpación de los antiguos templos femeninos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el patriarcado no ha ocupado nunca la realidad entera. Esto es muy importante que lo recordemos cuando estamos tentadas a decir el patriarcado lo ocupa todo, aquí no se puede hacer nada, el patriarcado no hay quien lo quite, etc. No, el patriarcado no ha ocupado nunca la realidad entera, ni tampoco la vida entera de una mujer o de un hombre, aunque haya deseado ocuparlas. Ocurre que uno a uno accede en búsqueda de la verdad de las mujeres por pura necesidad. Así la mantenemos viva al margen del conocimiento llamado académico. Yo misma, después de leer asiduamente a María Zambrano, sentí la necesidad de mirar a ver si las autoras medievales hablaban de las entrañas en sus obras, y descubrí que sí. Indagué a Hildegarda de Bingen, que no la puedo recomponer aquí porque es muy complicado, o sea, es largo, pero añadí a Hildegarda hoy día, que se puede hacer una búsqueda a través de Google, de los libros que están en Google Books y que no están solo fotografiados, Hildegarda usa la palabra víscera con una multitud de matices a lo largo de toda su obra. Y yo he trabajado algunos en un artículo que está publicado. Siendo como es del alma encarnada y sintiente, la verdad de las mujeres, está conectada con el amor. ¿Pero qué es el amor? Según Emily Dickinson, es un poema suyo, una estrofa, que amor es todo lo que hay, es todo lo que sabemos de amor. Es suficiente. Y sigue, la carga debería estar ajustada al surco. Emily Dickinson, María Zambrano, que también es la que devolvió el amor a la filosofía, Emily Dickinson, María Zambrano eran mujeres. El cuerpo femenino nace con una capacidad suya propia, la capacidad de ser dos, de albergar dentro de sí a otro ser humano, a la humanidad entera, de criatura en criatura. El amor es siempre amor de algo otro. Las mujeres, el cuerpo femenino, aunque no decida ser madre o no lo sea, aunque quiera, conocemos lo otro como experiencia corporal. No especulativa, también podemos especular, pero lo conocemos como experiencia corporal. El amor, además, es siempre amor a algo otro. Por tanto, ese albergar en ti otra criatura humana es un acto práctico de amor en primer lugar. La verdad de las mujeres, por tanto, no es ideológica, parte de sí para alcanzar algo otro. Según María Zambrano, el amor fue expulsado con la poesía de la polis griega y así de la política, en la que brillaría por su ausencia. En realidad, el amor fue expulsado, en mi opinión, de la polis griega porque de ella fueron expulsadas la gran diosa, la de Delfos, las tres madres y el amor.
con ellos, con ellas, la política de las mujeres. Antígona es su testimonio más visible y conmovedor. Antígona, la que es condenada a morir enterrada viva, porque entierra a su hermano por orden de la polis griega, de la nueva democracia, y ella se ciñe a la herencia de la madre. Es mi hermano, en el orden de la madre hay que enterrar al hermano muerto, la polis lo prohíbe y ella es enterrada viva. Y eso significa que está todavía en nosotras como un fantasma recurrente. Está Antígona, el delito contra Antígona, está todavía en nosotras como un fantasma recurrente. Decía, ¿qué es un fantasma recurrente? Decía María Zambrano, un trozo de desprendida realidad, un núcleo de ella. Está ahí pendiente de que nosotras hagamos simbólico, rescatemos y redimamos ese delito. Mujeres, amor, entrañas, placer, oscuro, vísceras, sentir, luz y verdad de las mujeres van juntas. La propia María Zambrano había escrito en 1949, y la cito, una de las mayores desdichas y penurias de nuestro tiempo es el hermetismo de la vida profunda, de la vida verdadera del sentir, que ha ido a esconderse en lugares cada vez menos accesibles. Y concluye, hacer su historia, aunque tímidamente, será una labor de liberación. Encontrar la verdad de las mujeres en el hermetismo de la vida profunda, de la vida verdadera del sentir, es lo que intenta y propone la historia viviente, que es a donde yo quiero llegar en este encuentro. Yo narro y cito aquí a la fundadora, a la creadora de la historia viviente, que es Mariri Martinengo, de la Librería de Mujeres de Milán. Yo narro una historia viviente que no rechaza la imaginación, una imaginación que hunde sus raíces en la experiencia personal. Dice, historia más verdadera porque no borra las razones del amor, no expulsa las relaciones de su proceso cognitivo. Esto escribió Mariri Martinengo, la fundadora de la historia viviente, en un libro sobre su abuela, lentísimamente incubado, publicado en 2005. Se podría decir que la historia viviente ha visto la luz con el presente siglo. Ha nacido de la práctica de la diferencia sexual femenina, práctica que tiene a su vez el origen en la parte del feminismo de los años 60 del siglo XX que no estuvo de acuerdo con Simone de Beauvoir. Ahora nos situamos ya en la política. Somos mujeres que nunca nos consideramos un segundo sexo, ni quisimos tampoco ser ni el primero ni un sexo indiferente. Nos gustaba ser mujeres, no queríamos ser hombres ni vivir como los hombres vivían, y por eso no quisimos ni deportarnos en la igualdad, ni tampoco vivir o considerar la sexuación humana como un acto performativo de la voluntad personal. Algo que es propio de la agonía del posmodernismo patriarcal. La práctica y pensamiento de la diferencia sexual hizo en el último tercio del siglo XX descubrimientos muy importantes para interpretar la historia, lo que todavía decíamos la historia con mayúscula, porque era la historia de los libros donde no nos encontrábamos o no nos gustaba cómo nos encontrábamos. Nos encontrábamos que también a veces estábamos y éramos irreconocibles por nosotras mismas. El primero y decisivo fue el descubrimiento de la sexuación de la libertad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad no es una, sino dos. Los sexos no es uno, sino dos. Pues la libertad es sexuada. Fue un descubrimiento dificilísimo, Ahora se dice así como si nada, pero fue una cosa como un milagro descubrir. Pero la libertad no es eso que yo llamo libertad.
hay otra libertad y tengo que empezar a decir yo, porque quiero conocer la libertad y vivirla, tengo que empezar a decir qué es y cómo es, ¿vale? Y os cuento cómo se descubrió. Por tanto, la libertad no es una, sino dos, como son dos los sexos en los que se presenta al mundo la criatura humana, también la hermafrodita o la trans, sin determinismo alguno. Dicho en otras palabras, hay y ha habido en la historia una modalidad de la libertad propia de las mujeres, sin excluir a los hombres, ni incluir a todas las mujeres, ni todas las facetas, tiempos o modos de la existencia femenina. Yo puedo perder el hilo de mi propia libertad, y no por eso dejo de ser una mujer. No es obligatorio que te guste la libertad femenina, ¿vale? Es una propuesta política. El descubrimiento lo hizo Lia Chigarini de una manera muy sencilla y carnal. Lo hizo Lia Chigarini a finales de los años 60 del siglo XX en Milán, y lo hizo en el contexto pues, menos esperado, pero más típico, porque la vida está llena de paradojas. Lo hizo en el contexto político de las Juventudes Comunistas. Ella es hija de uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y militaba en ese partido desde que era muy joven. Al descubrimiento llegó por la vía de la experiencia y de la toma de conciencia del valor de su experiencia. No la experiencia de otra, sino la suya. Lo que experimentó fue que después de años de militancia comunista se quedó muda en las reuniones del partido. ¿Qué quiere decir que se quedó muda? Que no tenía nada que decir y se quedó literalmente muda. La toma de conciencia consistió en caer en la cuenta de que la libertad por la que luchaba su partido a ella no le pertenecía plenamente. Y por tanto, se dio cuenta, tomó conciencia de que su mudez y la lucha por una libertad que a ella no le pertenecía plenamente eran dos cosas íntimamente conectadas entre sí. Su mudez en las reuniones políticas delataba una mutilación inconsciente. Una mutilación inconsciente, y yo añado, precisamente la de la verdad de las mujeres. La verdad de las mujeres allí no estaba y, por tanto, no podía opinar sobre una verdad evidente, pero que pertenecía al otro sexo. En esos años considerábamos libertad una libertad inventada por el hombre moderno para el hombre moderno. Y muy bien, le venía muy bien, pero a nosotras no. La modalidad de la libertad que Lia Chigarini descubrió en 1969 y cuyas características originales fue poniendo en palabras con otras antes y después de la fundación de la Librería de Mujeres de Milán en 1975, la llamó ella misma libertad femenina. En ese momento lo femenino era una herejía. Se podía decir feminista, pero no se podía decir femenino. ¿Por qué? Porque se entendía que lo femenino estaba siempre oprimido. Una mujer que hiciera ganchillo, como alguien que podía hacer ganchillo en esta sala, lo más probable es que la hicieran marchar. ¿Por qué? Porque se entendía que todo lo tradicionalmente femenino, insisto, estaba prohibido. Era una herejía decir rivolta femminile en el año 70, que lo hizo otro grupo y ultra radical de mujeres italianas, con Carla Lonzi sobre todo, que hizo 2 manifiestos y otros muchos libros, Escupamos sobre Hegel, etcétera, que son preciosos y están en pleno vigor todavía hoy. Por tanto, libertad femenina, porque ella era feminista total, y es. Ya vuelve a decir feminista, porque hubo unos años que ser feminista no funcionaba políticamente, hace pocos años. En cambio, ahora vuelve a funcionar perfectamente. Bien, por tanto, la llamó libertad femenina. Y dijo de ella, no como definición, porque la libertad con definición deja de serlo, que es una sensación, un sentir. Un sentir, dice ella, que encuentra en otra vínculo, intercambio y medida. Por tanto, es libertad con, no a solas, no individualista, no reducible ni contraria
a la libertad históricamente masculina de la modernidad. Ocurre con una frecuencia significativa que una mujer se siente libre en relación. Si está en tu experiencia, ¿por qué no tomarlo como medida de tu pensamiento, de tu vocabulario político? Tomar como medida lo que experimentas como útil, como grato, como revolucionario, no lo que dice otro, lo que dice otra. La historia viviente nace precisamente del descubrimiento de la libertad femenina en la política de las mujeres y también del reconocimiento del valor personal y político de la experiencia para el conocimiento de la verdad filosófica, teológica, científica o histórica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el reconocimiento del valor político de la experiencia personal fue siendo negado progresivamente por la modernidad. Entendiendo por modernidad el siglo XVI en adelante. Por tanto, esa historia que aquí todo el mundo conoce, más que yo incluso, que soy medievalista. Lo hicieron en términos extremos la Ilustración del siglo XVIII y el materialismo histórico de los siglos XIX y XX. Cuando yo estudié y cuando yo hacía esa política reivindicativa, mi experiencia personal no tenía ningún valor, solo tenía valor lo colectivo. Y parece una tontería, pero hablábamos de colectivo sin darnos ni cuenta de que estábamos negándole veracidad, valor político, personal, de todo tipo, a nuestra propia experiencia. ¿Qué es, en primer lugar, el ser humano? Un ser que vive, experimenta, tiene experiencia y es dueño de su cuerpo o dueña de su cuerpo y de su experiencia. En realidad, el racionalismo nos arrancó el dominio, el señorío sobre la propia experiencia, que es el fundamento de la existencia. Es así de fácil. Y entonces todo era elucubrar ideológicamente con el sentir prohibido. El feminismo reconoció que lo más personal que hay, que es la experiencia vivida en su integridad, hace política. No inmediatamente, no inmediatamente, sino con las mediaciones adecuadas. He omitido una cosa que estaba aquí, no me he dado cuenta. Por eso fue tan revolucionario que en el feminismo del último tercio del siglo XX las mujeres dijéramos lo personal es político. ¿Vale? Reconocimos valor a la experiencia personal vivida en su integridad, hace política, insisto, no inmediatamente, sí, sino con las mediaciones adecuadas. ¿Vale? Esto es otra conferencia, pero yo lo digo ahí para que a nadie se le olvide. No porque yo diga bu, es bu, no, perdón, mi cuerpo necesita mediaciones, necesita la palabra, la creación, la escritura. Por eso se hablaba de esencialismo, que es una cosa falsa, ¿no? Se acusaba al feminismo de la diferencia de esencialista cuando es lo menos esencialista que hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo no hace política como tal, lo hace con las mediaciones adecuadas. En primer lugar, la lengua que hablamos. De ahí la importancia del orden simbólico. ¿Tiene algo de sentido esto? Un poquito, ¿no? Pero no es que el cuerpo hable en la histeria. Y eso es muy importante políticamente también. Las feministas de mi generación éramos histéricas y se nos burlaban y nos metían en la clínica y lo que fuera, otros sitios peores. Y no, era convertir el cuerpo en texto. ¿Por qué? Porque no encontrábamos palabras, expresiones para decir lo que vivíamos, lo que el cuerpo vivía. El pensamiento, la práctica de la experiencia, el orden simbólico de la madre, toda la política de lo simbólico, están ahí. Ofrecerte, ayudarte a encontrar palabras para decir lo que tu cuerpo vive y experimenta. Y que no te dañe la salud, ni te deje muda, ni te haga enfermar, sino que haga simbólico, sentido, cultura, política, compartible. Compartible. Y efectivamente la histeria se cura con las terapias de la palabra
que no sean freudianas, claro, porque eso no, sino que tengan en cuenta el orden simbólico de la madre. En este contexto agitado se gestó la historia viviente. Más concretamente, en la Librería de Mujeres de Milán había allí un pequeño grupo de historiadoras llamado Comunidad de Práctica Filosófica, de Práctica y Reflexión Pedagógica y de Investigación Histórica, y una de ellas, como he dicho antes, Mariri Martinengo, publicó este libro sobre su abuela, La voz del silencio, memoria e historia de María Massone, mujer sustraída. Una mujer, su abuela, que fue sustraída a la historia porque la llevaron a una casa de cura, una clínica privada, cuando tuvo su quinto hijo, en 4 años, y allí la encerraron toda su vida. Pero esta memoria vivió en su cuerpo, en el cuerpo de ella, que no la conoció nunca. Es un libro que, según dijo ella misma unos años después, escribirlo le costó toda una vida, no por su tamaño, sino por la profundidad de la investigación que tuvo que hacer en sus entrañas, en su verdad de mujer, en la vida de sus entrañas y de su alma. Y desde 2006 el grupo se llama así, ha cambiado de nombre y se llama La Storia Vivente, la historia viviente. La historia viviente, al principio del libro, Mariri Martinengo escribió su idea esencial. Hay una historia viviente anidada en cada una y cada uno de nosotros, formada por memorias, por afectos, por signos en el inconsciente. Y sigue, no creo que solo tenga valor histórico lo que está afuera, lo que otro ha certificado, la famosa historia objetiva. Y concluye, yo narro una historia viviente que no rechaza la imaginación, una imaginación que hunde sus raíces en la experiencia personal. Historia más verdadera porque no borra las razones del amor, no expulsa las relaciones, como he dicho ya, de su proceso cognitivo. Por tanto, la historia viviente de Mariri Martinengo es la historia que vive en ella como enfermedad latente, como síntoma, como herencia inconsciente que le costó la vida entera poner en palabras y llevar al lenguaje historiográfico. Del desciframiento y del relato de esta historia vivida en su inconsciente y en sus síntomas, Mariri hizo la trama de su obra de historia, de su libro concreto y también de su propia transformación personal para vivir más libre y con más gusto por las cosas, las relaciones y la felicidad disponible. Felicidad que muchas veces está ahí, pero algo la estorba y una no alcanza a disfrutar. Es decir, la historia viviente es una historia que implica transformación personal, que va unida a un camino de transformación personal que la historiadora desea hacer. No es que se tenga que someter a terapia, por ejemplo, que no tiene que ser una terapia, la transformación personal, ni mucho menos, consecuencia de una terapia, sino que está dispuesta a una transformación personal que le ayude a, en el trance, en el paso largo o corto, en su caso fue larguísimo, en el paso de una historia objetiva, masculina, social, a la historia viviente. A esto que decía se le puede llamar liberación de la objetividad, y no solo sin renunciar a la verdad, sino mostrándola, atreviéndose a decir la verdad de las mujeres, a abrazar lo verdadero, a hacer lo propio y común. Por tanto, la historia viviente propone otra relación con la veracidad histórica, la del sentir, no la del poder o su antagonista actual, la fuerza de las masas. Pensar, escribió María Zambrano, es descifrar lo que se siente. En el desciframiento del sentir de las entrañas radica la relación con la veracidad histórica que sostiene la historia viviente. Créete tus entrañas. Descifra, encuentra las mediaciones para ponerlo en palabras, lo que sienten tus entrañas.
Así, la historia viviente rescata y redime la vida de las entrañas, la vida del alma, y no la de las entrañas o del alma de cualquiera, no la de las entrañas y el alma de las otras, sino las propias. En el feminismo hemos tenido la costumbre de hacer política para otras. Luego nos dimos cuenta de que las más necesitadas de política éramos nosotras. Y fue una revolución política, realmente. Darte cuenta, porque claro, el activismo como tal solo era una tapadera de lo que cada una vivía. Y la realidad se transforma cuando ella se transforma, o cuando yo me transformo. No cuando se transforman las otras. Cuando me transformo yo, se transforma mi realidad y la realidad que está en torno a mí. Y de una en una el feminismo cambia la realidad entera. Por tanto, esto es una revolución en la escritura de historia, que la historiadora esté también en la historia, como decía antes Clara, con sus nudos, con su felicidad, con su experiencia, pero no solo para contar su vida, sino para llegar al mundo común. ¿Cómo se hace historia viviente? Consiste en una práctica de grupo en la que se genera y circula autoridad femenina. Todos los textos de historia viviente que tenemos hasta ahora han nacido y han sido escritos en un proceso difícil de indagación en lo profundo de la propia experiencia. Indagación en busca de los nudos, obstáculos y grumos oscuros del desorden simbólico que le interceptaban la interpretación libre y verdadera de la historia a cada historiadora concreta, que no alcanzaba a escribir, o que eran nudos, situaciones que no se podían añadir a la historia que ya había sin traicionarlos. Esta indagación no es solitaria, sino que ha sido hecha siempre en relación dentro de la comunidad de historia viviente u otros grupos que han ido naciendo de historia viviente en Italia, o fuera de ella, fuera de ese grupo, en una relación dual de confianza o afidamento con otra mujer. ¿Por qué en relación? Porque de ello depende que la práctica de la historia viviente sea política y no solo un contar tu vida. Sea política, de política de las mujeres. Así prescinde del régimen dado de la mediación. ¿Cuál es el régimen dado de la mediación? De la historia con H mayúscula. La objetividad, la ideología, el poder. Con eso se hace historia. Objetividad, ideología, poder. Otro régimen de la mediación, otras mediaciones, por tanto. Salir de esa mediación para, dicen ellas, desencadenar de lo real su imposible. Hablábamos de visión. A su vez, que sea una práctica política implica que la historia que finalmente se escribe es historia común, no solo una historia personal, aunque lo sea también. La relación da el contexto y contextualiza los hallazgos de luz que cada autora persigue y obtiene investigando los nudos de su experiencia. Más fácil de decir que de hacer, pero ahí está. Ahí está. Los bloqueos de escritura son muy comunes en las mujeres cuando la escritura es académica y para algunos hombres. No cuando es poesía o diario. Las mujeres escriben poesía o diario, no diré todas, pero muchas. En cambio, la escritura académica y la palabra pública traen bloqueos que hay que sortear. Esos bloqueos nacen de que el alma femenina, el alma de esa mujer, se niega a explicar esos bloqueos o a saltarlos, a pasar por encima a cualquier precio. ¿Me explico?
Yo escribí una tesis doctoral muy bonita, de verdad, muy aburrida, de verdad, muy erudita también. Y recuerdo, yo tengo una formación muy erudita, porque es la que se daba en las universidades españolas en esos años, y como medievalista más erudita todavía, ¿no? Y a mí me gusta mucho la erudición, mucho, ¿eh? No estoy diciendo que no haya que mirar las fuentes, que editarlas, más bien hay que mirarse todas las fuentes y ver cuándo las fuentes femeninas han sido ya traicionadas en la notaría, ¿eh? Por tanto, sí a la erudición. Pero recuerdo escribir páginas y páginas y páginas, centenares, y decir, escribes como si alguien te estuviera, escribes como si copiaras las cosas que has oído en clase. Y al final, claro, me di cuenta de que era verdad. Pone el piloto automático de lo que se decía en clase y repite y haz que las fuentes hablen con esas palabras. Esa es la mediación universitaria y yo era una muy buena estudiante. No me mató, ¿eh? No me mató el hacerlo, pero una vez hecho, pues me sirvió para la carrera académica, para dar algunas clases de historia medieval, pero para poco más. Yo no he vuelto a escribir así. Estoy hablando del año 78 que la leí, ¿eh? No me mató, pero ya tenía el feminismo y seguí buscando siempre, ¿no? Y al final encontré que la clave estaba en significarme. Yo, no decir lo que el cuento aquel que había aprendido en la universidad, repetirlo, glosarlo, porque no me servía. Yo veía, por ejemplo, en las fuentes la palabra homo. La palabra homo, en latín, en el siglo XII, era historia agraria, historia social, historia de frontera, que a mí me gustaba en ese momento porque había procesos de aculturación muy significativos. Yo había estudiado antropología cultural en Chicago y me interesó. Inspiraba la historia en ese momento porque la historia no tiene ideas. La historia copia las ideas de otras materias del saber. O de la política o del arte, pero de otras prácticas. La historia como tal no tiene ideas. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, la palabra homo, que salía a montones, porque claro, homo en el siglo XII, XIII no significa hombre. Significa hombre y significa otras muchas cosas. Y entonces hay que encajar la palabra homo en sus contextos de cultura, de socioeconómicos sobre todo. Era una palabra muy importante en la formación del feudalismo. ¿Vale? Sí, pero a mí no me quería decir absolutamente nada. Y no sabía cómo pasar de la palabra homo a la palabra mulier con el mismo o distinto valor socioeconómico. ¿Me explico? Mulier, mujer, ¿no? Claro, si un homo es un siervo feudal, una mulier puede ser una sierva feudal, pero no lo es. Si lo hubiera sido, yo tampoco lo hubiera podido expresar con los útiles que me había dado la historia marxista y la historia social. Porque no dicen nada. Con homo les basta. Sabiendo que homo no es mulier. Hombre para el siglo XX puede incluir a la mujer en ciertos contextos así deseados por los patriarcas, ¿eh? Pero en el siglo XII o XIII no. Tú no vendes, si vendes una sierva, vendes una sierva, y si vendes un siervo, vendes un siervo, no sale cambiados, ¿eh? ¿Cómo me di cuenta después de algo? Cuando mirando cosas de medicina femenina, me di cuenta con una alumna que hacía la tesis de historia de la medicina medieval que buscando médicas le pasaba lo mismo al revés. ¿Cómo no puede haber médicas en la Europa medieval? Es imposible. Está Trótula, que escribe el tratado de medicina medieval, el de Ornatu, que leen todas las universidades cuando prohíben a las mujeres estar en la facultad de medicina y ser médicas, se leen el tratado de Trótula de ginecología, belleza, medicina femenina, porque no tienen otro y porque no saben más que lo que sabíamos nosotras, claro. Entonces, ¿cómo es posible que no se encuentren médicas en las fuentes? Y venga, dale, 1000 palabras buscábamos por yo qué sé. Hasta que al final nos dimos cuenta de que la palabra para médica era mulier, porque toda mujer tenía competencias simbólicas sobre el cuerpo, humano, femenino y masculino.
A esto me refiero partiendo de la propia experiencia. ¿Por qué de la propia experiencia? Dirás, pues que yo tengo 23 años y mi experiencia es nula. No, tú ya has tragado muchos libros, ¿eh? Y has visto si esos libros se correspondían o no contigo. Si no quieres llamarle experiencia, no le llames, pero llámale como quieras. Se corresponden contigo y te ayudan a tener una experiencia del ser, una experiencia ontológica. El hombre necesita ser, la mujer necesita ser. ¿Cómo? Primero como hombre, como mujer, y luego ya veremos. Dentro de como mujer, eso es lo simbólico. ¿Cómo soy mujer? ¿Cómo puedo ser hombre? Se elige, se dice, no viene dado por nadie, ¿eh? Se interpreta una como mujer. Entonces la historia viviente quiere juntar eso. La experiencia ontológica de ser mujer, que está bloqueada por muchas cosas, por un conocimiento que, no hay quien se lo quite de encima, y con una creatividad pequeña que quiere crecer y que tanto leer a Santo Tomás, leer a Hildegarda en vez de leer a Santo Tomás, pues son dos experiencias distintas, ¿no? Por tanto, las mujeres queremos una experiencia ontológica completa, no interceptada por la experiencia masculina que se ha convertido en única. ¿Vale? Entonces, los nudos, claro, porque la experiencia de ser mujer, que está tan poco dicha libremente, crea nudos. Experimento esto y no sé cómo interpretarlo. Me gusta una mujer y no sé cómo interpretarlo. Me gustan los gatos, no quiero ser madre y no sé cómo interpretarlo, porque aquí nadie dice nada, todo el mundo es mudo. Oh, ¿cuándo tendrás un bebé? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuándo no sé cuánto? Perdona, pero claro, quiero saber, quiero tener un pasado propio, ¿no? Y en la búsqueda de ese pasado, ella, según la experiencia de las que lo han hecho, porque son 10 años, ¿eh? Heródoto pasó hace mucho tiempo, estos son 10 años, y es lo que les ha salido, es lo que les ha salido, y en parte yo misma he visto y he dicho, pero está esto, ¿no? Y dices, sí, pues claro, es verdad, porque ellas han partido de la práctica. Yo creo que lo dejamos aquí, porque ya es mucho rato. Gracias.